Bueno, pues hoy tenemos como videoconferenciante a Antonio Vega Almagro. Antonio Vega Almagro, bueno, pues está en el grupo CEMA, que antes era Alsea, o ahora es SEA, ¿no? Y bueno, pues cubre bastantes empresas de las que son todos conocidos, sobre todo del ramo de la alimentación. Y es un grupo muy grande, que les hablará un poquito más de él. Y bueno, yo le conozco también hace tiempo. Él está en la parte de prevención de riesgos laborales, ahora en la parte de salud laboral. Y bueno, es una persona muy inquieta, está todo el día innovando, haciendo cosas nuevas. Y en la actualidad es gerente de salud laboral en Alsea, que es la empresa líder en restauración. Lleva 25 años en el mundo de la prevención de riesgos laborales y de salud laboral, y colabora con nosotros ya desde hace años. Antes estaba en el máster, bueno, colabora con nosotros en el máster de prevención de riesgos laborales, también con cursos específicos de PRL. Es directivo de la Asociación de PRL Innovación. Es colaborador formativo de PRL en diferentes entidades formativas y, bueno, como a él le gusta, y yo lo sé, y vamos, lo dice, es un apasionado de la prevención de riesgos laborales y de la salud laboral. Entonces, está en la parte más innovadora hoy en día, que aunque nosotros siempre, este es un curso de prevención de riesgos laborales, pero hay que ir un poquito más allá. Ahora, y él lo explicará mejor, en las empresas ya apuestan fuerte, de manera muy fuerte por la salud laboral y por el bienestar laboral. Entonces, la prevención de riesgos laborales queda como algo ya, digamos, más restringido. Es decir, ya no es solamente prevenir riesgos, es ir más allá. Es ir a conseguir lo que es el bienestar óptimo de los trabajadores y dentro de un programa de salud laboral. Por eso queríamos terminar en las videoconferencias de hoy, queríamos terminar con un broche último de empresa saludable, para que viéramos todo el paraguas de todo lo que hemos estado viendo de PRL. Vamos a ir un pasito más adelante para ver todo el paraguas completo que se engloba dentro de lo que es la empresa saludable y hacia dónde queremos ir, que es empresa saludable. De hecho, pertenecemos a la red de universidades saludables, pero tenemos que trabajar y seguir afianzando esa etiqueta, que no es en sí una etiqueta, sino que es una actitud. Es un saber hacer en el campo del bienestar laboral y de la salud de los trabajadores. Y ya sin más, os dejo con Antonio Blanco. Perdonad que estoy con la garganta, pero es que llevo 3 días con fiebre, o sea, estoy fatal. Nada, cuídate, Yolanda. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo encantado de volver a colaborar con la Universidad Complutense. Bueno, ya como dice Yolanda, llevamos tiempo, para mí es un placer. Y bueno, y lo que pretendo es transmitiros lo que yo pueda ayudar de una manera pues lo más práctica posible. Yo os invito a que me preguntéis, a que me consultéis las dudas, que seguramente sean muchas, ¿no? Porque no es un tema, digamos, pues, no sencillo, sino que hay mucha literatura, mucho por hacer. El camino hacia lo que ha denominado Yolanda desde la prevención hasta la salud laboral, pues hay muchas paradas y muchas cosas que hacer. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis sobre la marcha, oye, pues me preguntáis. Y por supuesto yo os daré mis datos de contacto para que cuando acabe el curso y seguramente le deis vueltas, pues os surgirán muchas cosas pues que podamos contactar y yo estaré encantado de ayudaros, ¿vale? En lo que pueda. He preparado una presentación. Realmente el tema de salud laboral pues es un tema, como digo, bastante amplio. Para mí el reto esta vez ha sido contar tanto en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces, porque ya digo, muchas cosas que hacer, muchas prácticas y sobre todo, para mí lo más importante es que el tema de salud laboral no son cosas puntuales que hagamos, porque eso a lo mejor no sirve de mucho. Es decir, si hacemos un programa de salud, si hacemos una serie de talleres de manejo del estrés, bueno, pues posiblemente a medio plazo eso no tenga mucho impacto, ¿no? Y para mí la base de todo eso es un sistema de gestión saludable, es decir, partiendo de una política, de unos procedimientos, que tampoco tiene por qué ser muy complejos, pero sí que es verdad que al final si no hay un compromiso y si no hay un plan estratégico, un plan director, pues realmente lo que hagamos van a ser cosas puntuales y yo creo, en mi opinión, que no van a servir para mucho, como digo, a medio plazo, ¿vale? Sin más, os voy a compartir la presentación que he preparado.
En función de cómo vaya viendo que vamos de tiempo, pues iré un poquito más rápido, nos pararemos más en las cosas más importantes, pero como digo, cualquier duda que tengáis, pues nada, y agradecer nuevamente a Yolanda pues la invitación al curso. Voy a compartir pantalla. Como digo, el curso, como me sugirió Yolanda, pues lo he llamado Empresas Saludables, Entornos Saludables, y bueno, lo que voy a decir es aplicable a cualquier tipo de entidad. Yo lo he estructurado muy sencillo, básicamente en una introducción, en lo que vamos a explicar cuál ha sido la evolución hasta ahora desde un inicio de prevención de riesgos a una situación actual y futura, ¿vale? Bueno, pues os comentaremos desde, digamos, rápidamente desde los años 70 en España a lo que es ahora el 2022 y hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es creérselo, ¿vale? Es decir, si yo quiero desarrollar un entorno laboral saludable, lo primero que hay que hacer es creérmelo y creerme de su utilidad, de sus beneficios en la salud y, por tanto, en la productividad y en la economía de la empresa, ¿no? De la entidad. Vamos a definir qué es un entorno, ¿vale? Vamos a verlo, qué es un entorno laboral saludable. Como digo, pues porque hay que tener claro la definición de la salud de la OMS y en función de esa definición, que es totalmente transversal y global, vamos a plantear nuestras actuaciones, ¿vale? Luego os voy a hablar de cómo crearlo, ¿vale? De cómo crear un entorno saludable desde el principio. Es decir, no sé si lo conocéis y si no ya lo comentaremos, el ciclo de mejora continua, cualquier sistema de gestión. Actualmente en prevención de salud laboral, ya sea una norma ISO, una norma OSA 18001, bueno, pues al final puede ser la base para crear un sistema de gestión. Os voy a hablar de las avenidas de influencia que plantea la OMS, que dicho así, bueno, son las áreas, digamos, en las que nos tenemos que enfocar para crear un entorno laboral saludable. Áreas de influencia me da igual, pero básicamente se refiere a eso. Vamos a hablar luego de un proceso de implementación, es decir, hemos decidido que vamos a ir más allá en nuestra entidad y vamos a ir hacia una salud laboral, digamos, integral, ¿no? Bueno, pues vamos a ver del primer paso unas recomendaciones que qué podemos hacer, qué deberíamos hacer para que tenga éxito y que perdure en el tiempo, lo que hemos comentado, ¿verdad? Y luego una última parte que va a ser una batería de medidas preventivas, medidas efectivas, ¿vale? Que ha habido estudios, digamos, y la OMS plantea como intervenciones de éxito, o sea, hitos que podemos implantar en la entidad y que hasta ahora han dado muy buen resultado. Igualmente os diré algunos que no dan tan buen resultado, ¿vale? Lo veremos todo, eso será al final. Básicamente eso es un poquito como he estructurado la formación, ¿vale? Y empezando por el principio, lo que os comentaba, hacia un enfoque integral de la salud. Vamos a hablar rápidamente, porque rápidamente nos meteremos ya en la parte más útil y más práctica, de la evolución en España, concretamente, ¿vale? Nos remontamos al año 1971. Ahí se publicó la Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo y básicamente lo que decía eran requisitos muy concretos. Imaginaros, por ejemplo, pues un pasillo tiene que medir 1 metro, una puerta tiene que medir X centímetros, etcétera, ¿vale? O sea, cosas muy concretas. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, cuando legislas a ese nivel de detalle, muchas cosas se quedan en el aire, ¿no? En el año, si recordáis, a finales de los 80, cuando entramos en la Unión Europea y tuvimos la obligación de transponer directivas a nivel europeo, bueno, pues en el año 1995 concretamente se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que básicamente lo que hacía era transponer una directiva en materia de prevención de la Unión Europea. Y ahí cambiamos un poquito el enfoque, ¿vale? Ahí lo que empezamos es digamos, a establecer requisitos de formación, de información, de coordinaciones empresariales, de vigilancia de salud, pues también más concretos, ¿vale? Pero te dejaban un poco el campo abierto pues, a cómo lo hacías. Es decir, cómo imparte la formación, bueno, tampoco se especificaba, ¿no? Pero básicamente el enfoque durante estos años
ha sido sobre el ambiente físico de trabajo, es decir, vamos a evaluar si tenemos un riesgo de una caída por un resbalón, porque hay una zona que resbaladiza, porque tenemos productos químicos que pueden ser peligrosos, corrosivos, incluso cancerígenos, ¿vale? Por riesgos biológicos. Eso se puede dar, por ejemplo, en una fábrica pues en un matadero o en un hospital. Y también ergonómicos, ¿vale? Aunque sí que os digo, y eso es por la experiencia, pues el tema ergonómico nunca hasta ahora ha llegado a calar realmente en la empresa española, ¿no? Porque, bueno, y el tema psicosocial, ya os digo que también se hablaba en aquel tiempo, pero no ha llegado a calar. El enfoque actual es un enfoque hacia la salud, ¿vale? Es decir, digamos que esto ha quedado un poco atrás con algunas cosas que nos han retrasado, como el tema ergonómico, el tema psicosocial, pero el enfoque de la empresa actual es hacia los hábitos de salud, es decir, fomentar estudios de estilos de vida saludables, ¿vale? El tema psicosocial es algo que deberíamos haber retomado hace tiempo, pero no lo hemos hecho hasta ahora. El año pasado se publicó el criterio de inspección de trabajo, donde ya, digamos, va a haber ese impulso, parece ser, a partir de ahora, en que cale el tema psicosocial. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente, lo que se refiere es a la organización del trabajo y a una cultura en el trabajo. Y también un enfoque, digamos, mucho más general, que ya no solamente nos centramos en nuestra entidad, sino también en la comunidad que nos rodea, ¿vale? Establecer esos nexos de comunidad. Esta ha sido un poco la evolución. Entonces, actualmente es en lo que estamos. Es decir, lógicamente, el ambiente físico perdura, ¿vale? Pero se engloba en lo que es un enfoque más global de la salud, que ahora lo vais a ver más claro. Vale. ¿Por qué desarrollar un entorno laboral saludable? Bueno, básicamente, porque es lo correcto. Lógicamente, ya lo recoge la ley de prevención y lo recogían las directivas europeas iniciales. Evidentemente, pues un empleador, un empresario, tiene que cuidar de sus trabajadores, ¿no? Eso es algo que es un principio fundamental de la ley de prevención y que lógicamente es sentido común, porque es lo legal. Os puedo decir que en los años 90 incluso los 2000, y todavía perdura, muchas empresas que no se preocupan por la prevención, evidentemente la referencia sigue siendo pues, el cumplimiento legal, pues, básicamente por el principio de que ante algo que pueda pasar, algo grave, pues puede haber una sanción y incluso un recargo de prestaciones empresariales, que lo cual eso es mucho dinero, incluso responsabilidad empresarial, con lo cual, o responsabilidad penal incluso, ¿vale? Con lo cual, el cumplimiento legal es algo que la gente también preocupa a las empresas. Pero sobre todo, es por el interés empresarial, ¿vale? Está claramente demostrado que evidentemente un trabajador sano, un trabajador seguro, es un trabajador, vamos a decir, feliz, ¿vale? Evidentemente va a ser mucho más productivo. Eso es algo obvio, ¿no? Que una persona que no está motivada, que está quemada y que evidentemente no va a ser productiva porque entran otros factores como el presentismo, el asentismo o que abandone la empresa y tal, ¿vale? Pero sobre todo es por interés empresarial. Y hablando de este interés empresarial, tiene una explicación muy sencilla. Si nosotros no fomentamos y tenemos un espacio laboral eh, que no es seguro y además es insano, ¿vale? Pues evidentemente todos lo sabemos que va a conllevar un estrés, ¿vale? Un estrés asociado al trabajo, pues porque, digamos, la persona, el trabajador, percibe que las demandas son superiores a sus recursos, o esto puede ser por sobrecarga o por infracarga de trabajo, ¿vale? Evidentemente, ese estrés va a aparecer. Em, ¿Qué va a conllevar ese estrés? Pues evidentemente hábitos que no son saludables. Pues a lo mejor la tendencia a beber más, a fumar más, ¿vale? A comer en exceso o a no hacer el ejercicio suficiente, ¿vale? Pues todo eso evidentemente conlleva a su vez enfermedades que generalmente pueden afectar al corazón, como la hipertensión, otras como la diabetes. Esto es algo que evidentemente está demostrado, ¿no? No hace falta que me pare más en esto, pero está demostrado. Y evidentemente esto conlleva también pues, accidentes, ¿vale? Con lesiones, enfermedades profesionales, enfermedades laborales, ¿vale? La insatisfacción laboral que hemos comentado antes, el tema presentismo puede conllevar, el síndrome de estar quemado, burnout, depresión, conflictividad laboral, incluso llegar a un punto de violencia laboral y, por supuesto, la falta de compromiso, ¿vale? Porque un trabajo desmotivado, evidentemente, pues no tiene ese compromiso que desea la empresa.
¿Qué conlleva esto? Pues evidentemente que esa persona pues caiga en la ansiedad o que ante una enfermedad pues, que puede seguir trabajando pero puede estar de baja, pues elige estar de baja, que esto también lógicamente ocurre. El presentismo, que hemos comentado antes, yo estoy, pero no estoy motivado, con lo cual me evado. Y la rotación empresarial, pues que la persona deja la empresa, ¿vale? Evidentemente, al final vamos con esto. ¿Y qué supone esto a nivel de empresa? Pues al final te van a aumentar los costes salariales, porque el asentismo, pues ya sabéis que pues en el caso de contingente común, pues se paga los 15 primeros días de la empresa, se complementa por convenios colectivos, etcétera. Evidentemente te va a descender la productividad de esos trabajadores y al final eso se refleja pues, en la calidad de productos o servicios, sobre todo en servicios si esa persona tiene que estar en contacto con un cliente, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos claro que, visto todo esto, el desarrollar un entorno laboral saludable pues es algo fundamental, de sentido común, por así decirlo, ¿vale? Vamos a entrar ya en una cosa muy importante, es decir, ¿qué es la salud? ¿Vale? Aquí está claro, nos vamos a ir a la referencia, la Organización Mundial de la Salud, que establece esa definición como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Con lo cual, quiero que os quedéis con esta idea. La salud tiene básicamente tres patas, ¿vale? El bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Todo lo que hablemos a partir de ahora va a tener que ver con esto, ¿vale? Ya tenemos claro qué es un entorno laboral saludable, qué es la salud y de qué manera tenemos que cuidar a nuestros empleados en base a estas tres referencias, ¿vale? Por tanto, teniendo en cuenta esas tres patas, esas tres palancas, digamos, ¿qué es un entorno laboral saludable? Pues es un entorno en el que los empleados, los trabajadores y los jefes colaboran para que haya un proceso de mejora continua en aras, en tendencia a promover y proteger esa salud, ¿vale? Seguridad y bienestar. Y la sostenibilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores. Y esto es súper importante porque del sistema de gestión de salud que os voy a hablar se basa en estos. Lo primero, la seguridad y salud y bienestar en el espacio físico de trabajo. Es lo que hemos hablado antes, ¿vale? El tema seguridad, el tema de agentes químicos, biológicos, ¿vale? Lo que es digamos, lo que puede conllevar un riesgo de accidente. En segundo lugar, el medio psicosocial. No os preocupéis que ahora lo vemos un poquito más en profundidad, ¿vale? En tercer lugar, serían los recursos personales de salud en el espacio de trabajo. Y en cuarto lugar, las formas en que la empresa busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Digamos, el sistema de gestión de salud ya engloba ya no solamente el espacio empresarial, sino que nos salimos de la empresa y nos preocupamos por la comunidad. Y esto está basado, como digo, en el modelo de la Organización Mundial de la Salud. Serían las cuatro patas, ¿vale? De todo esto, sacamos tres elementos clave. La salud del empleado la incorporamos generalmente a la definición de salud, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Tenemos en cuenta la definición de la OMS y va más allá solamente de la afectación física, de la ausencia de enfermedad, ¿vale? Un órgano de trabajo saludable, en el extenso sentido de la palabra, ¿vale? Es también una organización de éxito, próspera, desde el punto de vista de su funcionamiento y de cómo consigue sus objetivos. Es decir, ya solamente no vale conseguir ese objetivo, sino cómo lo conseguimos, ¿vale? Con lo cual, la salud de la empresa y del empleado, pues están lógicamente muy vinculadas. Y otro tercer elemento clave, un entorno de trabajo saludable, debe incluir la protección de la salud y la promoción de la salud, ¿vale? Es decir, ya no solamente quiero proteger a mis empleados de los riesgos que conlleva mi actividad que pueden afectar pues, a una hipoacusia, a algo de su salud personal, sino que yo tengo que promover hábitos saludables porque fuera del trabajo esa persona puede también tener un riesgo y al final eso repercute en mi actividad, en mi entidad, ¿vale? Serían tres elementos clave. Continúo. Vamos a entrar ya, visto, digamos, esos conceptos teóricos, vamos a entrar en cómo, qué tenemos que hacer para constituir un entorno laboral saludable, ¿vale? Y como sabéis, bueno, existe el ciclo de mejora continua, que está basado, digamos, en 4 puntos, ¿vale? Primero lo que tenemos que hacer es planear, hacer, verificar y actuar. En inglés, también conocido, plan, do, check, act, ¿vale? Empezamos por planear. Lo primero que tenemos que hacer es planear. ¿Qué significa eso? Pues vamos a establecer objetivos y procesos
para obtener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente o mis requisitos internos y las políticas de la organización. Vale, voy a planear todo lo que tengo que hacer. Voy a mirar qué objetivos quiero conseguir, es decir, si quiero disminuir el asentismo, si quiero fomentar hábitos de vida saludables, ¿vale? Lo siguiente, pues tengo que hacer todo lo que he planificado, ¿vale? Para eso tengo que establecer unos procesos e implementarlos para alcanzar esos objetivos. Lo siguiente que tendría que hacer es medir el desempeño en salud, en materia de salud, de esos procesos y ver de qué manera estoy alcanzando esos objetivos y metas que he planificado, que me he puesto. Y por último, tras esa evaluación que he hecho de la consecución de objetivos, ¿vale? Pues evidentemente tengo que ver qué estoy consiguiendo, qué no estoy consiguiendo y tomar acciones de mejora, ¿vale? Sería el ciclo de mejora continua. Esto conlleva aspectos clave, ¿vale? Lo primero, para fomentar, para implementar un sistema de gestión de salud, ¿vale? Evidentemente tiene que haber un compromiso de los líderes, ¿vale? De los directores, del CEO, de la máxima autoridad de la empresa, ¿vale? Y evidentemente tiene que haber pues, una política de salud, donde haya un compromiso, ¿vale? Firmado por el comité de dirección, por el CEO, y que se comunique a todos los niveles, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que, digamos, ese compromiso quede constancia desde cualquier centro de trabajo, de cualquier trabajador, ¿vale? Y que quede evidencia de que en esa estrategia de negocio, pues evidentemente consta ese compromiso. Una parte fundamental, lógicamente, es incluir a los trabajadores y sus representantes, ¿vale? Porque, pues, digamos, en todo sistema de gestión es una parte que se requiere y que hace que vaya a funcionar. Vamos a ver un análisis de brechas, es decir, cómo estamos en la empresa y cuáles deberían ser esas condiciones ideales que me he planteado, ¿vale? Y voy a ver cuál es el camino que tengo que recorrer, ¿vale? Para establecer los procesos y los objetivos. Y una cosa fundamental, ahora mismo en todo el entorno empresarial, a ver, pues hay gente que lo está haciendo muy bien. Hay gente que, y yo pongo ejemplos. Yo, por ejemplo, conozco muy bien la empresa MAO, Banco Santander, por ejemplo, incluso Seguros Santa Lucía, que hace cosas muy potentes en materia laboral y además comparten, ¿no? Y comparten en ponencias, en congresos y demás, en publicaciones. Entonces, yo sugiero que también consultemos esas cosas que han tenido éxito en estas entidades porque funcionan bien y, bueno, y seguramente podamos aplicarlo en nuestras entidades, ¿vale? Y luego la sostenibilidad, que es un factor clave, es asegurarnos que las iniciativas para lograr un espacio laboral saludable, pues las integramos en las estrategias generales del plan de trabajo de la empresa. Serían 5 elementos, 5 aspectos clave. Vamos a entrar ya de lleno. Queremos iniciar un sistema de gestión de salud integral, ¿vale? Y nos vamos a basar, como hemos dicho antes, en el modelo de la OMS. Y vamos a hablar de las áreas que te dice la OMS que tienes que focalizarte, que enfocar, ¿vale? Es lo que llama las avenidas de influencia para conseguir ese entorno laboral saludable. Y tenemos, primero, el ambiente físico de trabajo, ¿vale? Lo que hemos explicado antes y vamos a ver ahora. Segundo, entorno psicosocial del trabajo, ¿vale? Que también lo vamos a ver ahora. Recursos personales en el trabajo. Recursos de salud personales, ¿vale? Aquí está, bueno, se refiere a eso. Y la involucración de la empresa en la comunidad. Sería, quedaos con esto, por favor, que esto es lo más importante de todo, el enfoque que nos plantea la OMS. Hablamos del ambiente físico del trabajo. ¿A qué nos referimos? Bueno, lo que hemos comentado antes, es decir, la estructura de nuestros locales, de nuestros edificios, la calidad del aire, si la concentración de dióxido de carbono está muy alta, si la temperatura, si la humedad está en exceso o el ambiente está demasiado seco, la maquinaria, si es peligrosa, si es antigua, si cumple el marcado CE, que eso quiere decir que cumple la normativa europea de seguridad. El equipo, los productos que fabricamos, los agentes físicos, como puede ser el ruido, por ejemplo, como puede ser el polvo de harina o cualquier sustancia que trabajemos, los agentes químicos, ¿vale? Puede ser gases, los agentes biológicos, los materiales y los procesos en sí, ¿vale? A eso se refiere al ambiente físico, los que pueden afectar a la seguridad física o mental, a la salud y al bienestar de los trabajadores, ¿vale? Digamos, si conocéis la pirámide de necesidades de Maslow, esto lo encuadraríamos, digamos, en la base, ¿vale? En necesidades de seguridad
y necesidades fisiológicas, ¿vale? Lo que dice esta pirámide, si ya conocéis, es que, bueno, primero, o sea, si queremos conseguir, digamos, necesidades sociales en último instancia la realización, pues lógicamente partimos de unas necesidades que son básicas para nosotros, que es comer, que es tal, o que son, en este caso, necesidades de seguridad, ¿vale? Pues esto lo englobaríamos, digamos, en la base de esta pirámide. Em, ¿Qué podemos hacer para influir sobre este ambiente de trabajo? Pues lo primero, vamos a identificar y evaluar y nos vamos a focalizar en esas prioridades, ¿vale? Lo primero en el origen, es decir, si tenemos una máquina que me genera un ruido, por ejemplo, pues evidentemente lo que tengo que hacer es eliminar esa máquina. Y, si no, y en segunda instancia, si no puedo eliminarla, pues la sustituyo, ¿vale? El ejemplo, por ejemplo, es pues, en caso de comerciales o gente que viaja, que se desplaza, pues eliminar la conducción, por ejemplo, mientras se mantiene reunión. Ha quedado demostrado que el hablar por el coche, incluso con manos libres, es bastante peligroso, ¿vale? Pues digamos, si evitamos que hagamos eso, pues vamos a evitar accidentes. El segundo paso, si no podemos hacerlo, serían los controles de ingeniería, ¿vale? Es decir, en determinada maquinaria, colocar resguardos, barreras. Y, por ejemplo, imaginaos que tenemos una amasadora donde la harina es un agente que explota o que al respirar es bastante peligroso, pues en este caso lo que podemos hacer es instalar una ventilación local en esa amasadora, de tal manera que el polvo que queda en el aire pues absorbe, ¿no? En tercer lugar, estarían los controles administrativos, es decir, el control de exposición, rotación. Si estamos en una máquina que genera mucho ruido, en un lavavajillas industrial o en una prensadora o lo que sea, pues evidentemente lo que podemos hacer es, si tenemos 5 trabajadores o varios turnos, pues es hacer puestos de trabajo, digamos, que roten versátiles. De esa manera, pues evitamos la exposición al ruido. Y en última instancia, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es utilizar equipos de protección individual. Pues, por ejemplo, pues los cascos y cazas de seguridad en una buena construcción, ¿vale? Pero evidentemente lo que tenemos que evitar es que el ladrillo caiga de un segundo piso, ¿vale? Eso sería lo ideal. Em, el segundo que hemos visto sería el entorno que vamos a ver, es el entorno psicosocial del trabajo, ¿vale? Digamos, las 4 avenidas de influencia, hemos dicho que esta sería la segunda. Em, Al final, ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos una determinada cultura organizacional, ¿vale? Que parte de una misión, de unos valores, una organización del trabajo, unas actitudes, un liderazgo, unos valores, unas creencias y al fin y al cabo unas prácticas cotidianas que afectan al bienestar, ¿no? Y al final eso potencialmente se convierten en estresores en el espacio de trabajo, ¿vale? Pues básicamente eso es un factor psicosocial y conforma lo que es el entorno psicosocial del trabajo. Ejemplos de estos riesgos psicosociales, pues, por ejemplo, si tenemos una pobre organización del trabajo, donde tenemos una alta presión de tiempo, una toma de decisiones que no puede realizar el trabajador en su totalidad, un pobre esfuerzo y recompensa, una alta carga de trabajo, un débil apoyo de supervisores, ¿vale? Todo esto en cuanto a la organización del trabajo. En cuanto a cultura, la misma cultura organizacional, por ejemplo, si hay falta de reglamentos o prácticas de igualdad, por ejemplo, de respeto a todos los trabajadores, de acoso, incluso de bullying, ¿vale? Si no hay una igualdad en cuanto a género, etnicidad, orientación sexual, ¿vale? Pues todo esto al final repercute en un riesgo psicosocial. El estilo de liderazgo, por ejemplo, si es un estilo, digamos, de vieja escuela, donde no hay consulta, donde no hay una comunicación bilateral, ¿vale? Donde no se hace participar y la gente no se siente importante, pues al final esto genera también otro riesgo psicosocial. La no aplicación y protección de los derechos básicos de los trabajadores, pues los largos horarios de trabajo, la falta de descansos, el no poder, digamos, consensuar vacaciones, etcétera, problemas en la relación de turnos, ¿vale? Evidentemente esto repercute en el descanso, en la conciliación, la falta de apoyo para la conciliación, la falta de conciencia y de competencia para afrontar los problemas referentes a la salud mental, y el miedo a perder el trabajo, pues esto suele ocurrir mucho en las compras, en las fusiones, en las adquisiciones y en los cambios, ¿vale? Las realizaciones. Esto nos referimos al entorno psicosocial del trabajo. Generalmente, ¿cómo detectamos que hay un riesgo que se ha materializado? Pues ponemos 3 casos, ¿vale? En los síntomas de depresión, pues problemas de concentración, problemas para recordar, tomar decisiones, descompensación del desempeño del trabajo, el mal sueño, la falta de sueño, la pérdida de interés en el trabajo,
el alejamiento de la familia, amigos y compañeros, el estar negativo, desesperanzado, el sentirse estancado, aletargado, la fatiga. Esto es una cosa que ha pasado bastante, la gente, como lo conocéis, después de la pandemia, en las entidades, en las empresas. Síntomas de trastorno de ansiedad. Con el trabajo, pues nos sentimos aprensivos y tensos, la dificultad para realizar las tareas, la falta de concentración, ¿vale? Y luego, pues, como conocéis, uno de los posibles riesgos materializados es el burnout, el síndrome de estar quemado, y los síntomas serían volverse cínico, sarcástico y crítico en el trabajo, dificultades para venir a trabajar y comenzar a trabajar, estar más enfadado, no se enfadamos por nada, menos paciente con compañeros, con clientes, la falta de energía para ser consistentemente productivo en el trabajo y pues una tendencia a automedicarse, incluso, como hemos visto anteriormente, pues el beber demasiado, beber de más, ¿vale? Em, en este entorno psicosocial influyen de manera. Una cosa importante, decimos que la siniestralidad, los accidentes laborales están generalmente muy altos, pues una causa que generalmente está oculta es también un tema psicosocial, ¿vale? Es decir, los factores psicosociales influyen de manera directa e indirecta en la ocurrencia de esos accidentes de trabajo, digamos, en el entorno físico que hemos explicado antes. Por ejemplo, si la percepción de sobrecarga de trabajo se asocia muy frecuentemente con accidentes de trabajo de jóvenes. Y también esos riesgos psicosociales, pues, ¿en qué derivan? Si, como hemos visto antes, dormimos mal, nos automedicamos, bebemos, nos sentimos ansiosos y demás, ¿vale? Pues lógicamente estamos en peores condiciones para afrontar el trabajo y es más probable que ocurra un accidente. ¿Vale? Cuando se encuentran estos estados emocionales, pues es muy probable que conlleve una distracción. El Instituto Americano que veis aquí del estrés ha desarrollado el siguiente modelo de accidente traumático. O sea, lo explica lo que hemos explicado perfectamente. Es decir, un estrés te conlleva automáticamente una alteración de desempeño. Esto conlleva un error, lo cual se materializa el accidente y al final es cuando ocurre el daño, ¿vale? Con lo cual es importante tener en cuenta que los factores psicosociales pues, son fundamentales también para prevenir los accidentes de trabajo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para influir sobre el entorno psicosocial? Pues vamos a ver lo que hemos visto antes para los riesgos físicos, vamos a verlo también para el tema de los riesgos psicosociales, aunque es otra metodología, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es intentar eliminar o modificar ese riesgo en la fuente, ¿vale? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el trabajo para reducir, por ejemplo, la carga de trabajo. Vamos a formar y capacitar y entrenar a mandos en habilidades de comunicación y liderazgo. Y luego tolerancia cero para temas como el acoso, el bullying, la discriminación en el espacio de trabajo, etcétera. En segundo lugar, vamos a intentar reducir su impacto en el trabajador o vamos a hacer que ayudarle a sí mismo y para eso podemos permitir flexibilidad para afrontar situaciones de conflicto, trabajo-familia, permitir flexibilidad en la ubicación y siempre que sea posible en el ritmo de trabajo y proveer con tiempo, apertura y honestidad, la información acerca de los próximos cambios organizacionales. Es decir, ser transparentes pues, en cambios que vengan, monitorizarlos y demás. ¿Vale? Y por último, en el caso del entorno físico, lo que hacíamos era hablar de la protección del trabajador dándole EPIs. Pues en este caso, vamos a proteger al trabajador. ¿De qué manera? Vamos a entrenarles en el manejo del estrés, incluyendo abordajes cognitivos. Si algunos sois psicólogos, esto significa que generalmente las personas no actuamos igual ante un estímulo. Es decir, algunas personas, por algo que ocurre, pues algunas personas, digamos, lo enfocan en positivo y salen reforzadas, pero otras personas ese mismo estímulo, pues lo enfocan a algo negativo, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. Si mi jefe viene por la mañana y me dice, oye, entra al despacho que te quiero contar una cosa. Pues seguramente que habrá gente que pensará que lo que le va a contar es bueno, ¿vale? Y no tiene por qué ser malo, pero habrá personas que tengan un miedo y que directamente lo enfoquen en algo negativo. Pues eso es un poquito entrenarles, digamos, en ese enfoque positivo, ¿vale? Eso sería proteger al trabajador. Em, la tercera pata, hemos hablado de las dos primeras, sería el espacio físico de trabajo, el ambiente psicosocial, los riesgos psicosociales. Hablamos de los recursos personales de salud en el trabajo, ¿vale? Esto es, digamos, intentar en el ambiente de trabajo, en la entidad, pues promover un ambiente que promueva la salud, dotar de servicios de salud,
a los trabajadores, información, recursos de salud, oportunidades, flexibilidad. Es decir, lo que se trata digamos, en esta pata es de promover estilos de vida saludables y monitorear y apoyar constantemente su salud física y su salud mental, ¿vale? Retrasamos a lo que es la definición de la OMS. Y aquí hay muchos ejemplos, ¿vale? Y esto es lo que hemos comentado que marca la diferencia en lo que era el mero cumplimiento y el mero ambiente físico, que es de lo que venimos años atrás, a lo que nos dirigimos ahora, ¿vale? Y dentro de eso, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos problemas de recursos personales de salud en el espacio de trabajo pueden ser la inactividad física, que ocasiona las horas de trabajo o pues, las largas jornadas de trabajo, la falta de flexibilidad, una dieta pobre ocasionada por la falta de acceso a alimentos sanos en el trabajo. Si estamos en una oficina, si estamos en una nave donde no tenemos, digamos, acceso a fruta, etcétera, pues evidentemente eso ocasiona una pobre dieta. La falta de tiempo para descansar y tomar alimentos, la falta de refrigeración o espacios para guardar alimentos sanos, ¿vale? La falta de conocimientos acerca de comer sano, fumar, ¿vale? Puede ser promovido por el entorno de espacio de trabajo también. Y la pobre calidad del sueño por estrés en el espacio de trabajo, la carga de trabajo o una mala planificación de turnos, la rotación de turnos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ante esos problemas? Pues aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Podemos proporcionar servicio de entrenamiento físico a los trabajadores o ayuda económica para ello. Es decir, hay empresas, como decía antes, que en sus propias instalaciones pues, han montado gimnasios, espacios de entrenamiento. Si no podemos llegar a eso, pues a lo mejor sí que se puede subvencionar o llegar a un acuerdo con gimnasios, por ejemplo, o con entidades de tenis, de pádel, lo que sea, para fomentar el ejercicio en nuestros empleados. Promover el transporte activo en oposición al transporte pasivo y las actividades de trabajo, adaptando los procesos. Proporcionar y subsidiar alternativas de comida sana en la cafetería y máquinas expendedoras. Eso es una cosa que ya está muy implantada, que es en las máquinas de expendedoras de vending, pues incluso fruta o barritas de cereales, pero todo de baja caloría. Permitir flexibilidad en el ritmo de trabajo para permitir el ejercicio físico. Por ejemplo, una actividad, si además de la comida pues establecemos una pausa, en esa pausa lo que podemos hacer es pues, dar una vuelta al manzana donde estemos en el edificio. Eso es muy positivo. Implementar reglamentos para no fumar en el trabajo, ¿vale? O sea, la prohibición absoluta de no fumar en el trabajo. Implementar campañas promocionales o competencias para promover la actividad física, comer sano u otras actividades divertidas en el espacio de trabajo. Implantar programas sobre tabaquismo, información, fármacos, incentivos, grupos, incluso autoayuda. Proporcionar guías para un sueño efectivo reparador. Eso es una cosa fundamental, como sabéis. O proporcionar servicios médicos, evaluaciones médicas, exámenes médicos, más allá pues, de lo que dice la ley de vigilancia de salud, ¿vale? Son ejemplos de cómo podemos influir en esos recursos personales de salud. Yo os quería poner un ejemplo, porque es una cosa que en nuestra empresa hacemos habitualmente y en lo que puedo os iré diciendo recursos a los que podéis acceder. A mí me gusta y trabajamos habitualmente con una entidad sin ánimo de lucro que es Fundación Mafre, ¿vale? Donde, bueno, pues ellos te suministran desde publicaciones, una app para los trabajadores que ellos pueden instalar y directamente le dan pues, noticias y demás. Incluso una plataforma de salud, no sé si las conocéis, pero básicamente eso tú te registras en una plataforma de salud y das tus datos, ¿vale? Das tu peso, tu estatura, tus hábitos, te hacen un formulario y te plantea un programa de salud, ¿vale? Que cumplir. Y una cosa que a nosotros nos da buen resultado, que gusta bastante, es a través de nuestra intranet en Alsea, pues publicamos herramientas de autodiagnóstico. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Esto es una que publicamos y que nos pregunta si seguimos una dieta equilibrada, ¿vale? Pues nuestra salud depende en gran medida de cómo nos alimentamos. Es fundamental seguir unas pautas a la hora de escoger los alimentos que ingerimos, la manera de cocinarlos, así como seguir unos horarios apropiados. Completa el test y descubre si cuidas tu alimentación de manera adecuada. ¿Qué es lo que hace? Pues el empleado rellena este test y en función de lo que contesta, pues tiene, como veis, tiene una puntuación, ¿vale? ¿Hago al menos 3 comidas y a veces más? Pues 1 punto. ¿Depende del día? 0, en negativo. ¿Y picoteo a lo largo del día y solo como sentado durante la comida? Pues -1. Al final, lo que tenemos es
un formulario en este caso, 10 preguntas, ¿vale? Con una puntuación. Al final, pues se suman los puntos y al final, pues tiene una solución. Dependiendo del intervalo en el que estés, pues te dice si realmente llevas una vida saludable en cuanto a la dieta, ¿vale? O no, o tienes que mejorarla. Es muy sencillo. Esto es de ciencia, ¿eh? Esto no es de una revista así tal, no. Es decir, eso está creado por médicos, está contrastado y igual que tiene pues de dieta, tiene también de sueño, etcétera. Yo os recomiendo que entréis a su página y si podéis trabajar con ellos, es totalmente gratuito. Como digo, es una entidad sin ánimo de lucro y podéis implantar en vuestra entidad, pues desde, como digo, una plataforma de salud, retos de estos que se cuentan pasos, a ver quién hace más pasos, tal, que repercute en la salud y todo de manera gratuita, con lo cual Fundación Mafre es un partner nuestro con el que colaboramos. Y por último, hemos visto los 6 anteriores, la cuarta pata, la cuarta palanca sería la participación de la empresa en la comunidad. Aquí me voy a parar menos, ¿vale? Porque, bueno, esto seguramente que lo conocéis. Las empresas existen en comunidades, afectan y son afectadas por esas comunidades. Dado que los trabajadores viven en comunidades, pues su salud es afectada por ese medio físico y social de la comunidad. Entonces, al final, esas actividades, conocimientos y otros recursos que se proporcionan a la comunidad hacen que se conecte con esa comunidad, ¿vale? Afectan a la salud física, mental, como hemos visto, y al bienestar de los trabajadores y sus familias, ¿vale? Y eso, digamos, lo implantamos en el entorno local inmediato y en el entorno global. ¿De qué manera podemos, o sea, qué problemas puede haber en la comunidad de las que la entidad pueda colaborar? Pues, por ejemplo, pues una pobre calidad del aire en la comunidad, ¿vale? Una falta de experiencia o conocimiento acerca de la salud o seguridad en la comunidad, la falta de acceso a servicios de atención primaria de salud, ¿vale? Hay empresas que ofrecen esos servicios que lo complementan, la falta de alfabetización, la falta de fondos para causas o empresas locales no lucrativas, la falta de infraestructura, seguridad en la comunidad para promover el transporte activo hacia el trabajo, ¿vale? Y ¿de qué manera podemos involucrarnos? ¿De qué manera la empresa puede hacer cosas por esa comunidad? Bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos. Proporcionar atención primaria a la salud a los trabajadores de manera gratuita o a bajo costo, incluyendo el acceso a sus familiares y empleados de pymes. Instituir reglamentos de igualdad que protejan a grupos vulnerables, ¿vale? Cuando no te lo exija la ley, ¿vale? Cuando lo hagas voluntariamente. Proveer a los trabajadores y sus familias de educación suplementaria en alfabetización, gratuita a bajo coste. Proporcionar liderazgo y experiencia a las pymes en relación a la salud y seguridad en el espacio de trabajo, cuando no existan en la comunidad. Implementar controles voluntarios sobre los contaminantes vertidos al agua o al aire por la empresa. Implementar reglamentos y prácticas para emplear trabajadores con impedimentos físicos o mentales, promover el trabajo en la discapacidad y, por lo tanto, influenciando los programas culturales y el desempeño en la comunidad. Fomentar y permitir a los trabajadores ser voluntarios en organizaciones no lucrativas durante las horas de trabajo. Por ejemplo, si queremos colaborar con un banco de alimentos, ¿vale? Y pues permitir que en horario de trabajo, pues que a lo mejor es cuando más gente puede ir o cuando más se puede captar, pues permitir esa actividad. Proporcionar soporte financiero a las cosas significativas para la comunidad sin la demanda de recompensa, de pago por parte de la comunidad o la compra de productos de la empresa. Vale, básicamente hemos hablado de las 4 avenidas de influencia, de las 4 áreas que os comentaba, en las que tenemos que actuar si queremos implantar un modelo de salud, ¿vale? Un entorno laboral saludable. Vamos a ver ahora el proceso, ¿vale? Es decir, ya tenemos claro hacia dónde tenemos que poner el foco en esas 4 áreas, pues vamos a ver ahora los pasos para conseguir implantarlo, ¿vale? El primero sería movilizar. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para que esto salga bien y para que esto tenga consistencia, tenga sustancia y consistencia, ¿vale? Es conseguir el apoyo del grupo directivo, del CEO, del comité de dirección principal, ¿vale? Y también hacer partícipes a los trabajadores para que se involucren, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Fundamental. Y esto te lo indican todas las normas del sistema de gestión. Hablamos incluso de la ISO 9000, de la OSAS 18001, en este caso de la ISO 45001, que es actualmente la norma internacional por excelencia a nivel de prevención. El modelo de la OMS también, ¿vale? Es que haya una política que denote lo que hemos visto antes, el compromiso de la empresa con la seguridad, la salud y el bienestar, ¿vale? Asegurarnos
de que la salud y el bienestar del trabajador se mencione en la misión y la visión de la corporación. Es decir, como ya sabéis, la empresa tiene un propósito que debe ser publicado y que lleva asociado una misión, para qué estamos aquí, ¿vale? Y la visión, hacia dónde queremos llegar. Y evidentemente la salud tiene que estar integrada en el origen, que es en la misión de la visión. Vamos a asegurarnos de que esto no sea simplemente una declaración de intenciones o que esto sea una moda o que no saquen el tiempo. Para eso, evidentemente, tenemos que establecer unos recursos y un presupuesto anual, ¿vale? Para las actividades de entornos laborales saludables. Es decir, este año vamos a tener un servicio médico, vamos a tener recursos de salud, vamos a colaborar con beneficios sociales, contratando con gimnasios, con clubs, etcétera. Evidentemente, eso hay que planificarlo y presupuestarlo para que se haga bien. Ese sería el primer paso, movilizar. Nos vamos al segundo, sería reunir. Es importante para implantarlo, ¿vale? Y que esto se mantenga y que haya un seguimiento, un control, un cuadro de mando que podamos seguir. Establecer un comité, dependiendo de la empresa, ¿vale? Dependiendo de la entidad, el tamaño, pues 10, 15 personas que representen diferentes departamentos y espacios de trabajo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, pues un comité de sostenibilidad. Pues evidentemente, compras tiene una función, que es a lo mejor comprar alimentos sanos o, por ejemplo, en el caso de huevos, pues de gallinas libres de jaula, etcétera. Mantenimiento es el que tiene que implantar determinados tipos seguros, asegurar la calidad del aire, etcétera. Prevención, salud laboral, pues es el que tiene que, digamos, fijar objetivos, hacer seguimiento y seguir cómo está viendo a nivel de accidentes, a nivel de incidencias, a nivel de epidemiológica, ¿vale? Es decir, cada departamento tiene una función en la empresa. Entonces, lo que se trata es de establecer ese comité, ¿vale? Pues para hacer seguimiento y para que cada uno controle, digamos, sus áreas de actuación, ¿vale? Si la entidad es muy grande, pues a lo mejor lo que conviene es establecer subcomités en determinadas localidades, ¿vale? Pues para controlar lo que digamos a nivel comité, pues a nivel general, pues un poquito para especificar en cada localidad, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a asegurar una representación periódica en ese comité de dirección, salud y seguridad. Esto, os pongo un ejemplo. En la misma ley de prevención, pues establece que a nivel de prevención, pues tiene que haber unos comités de seguridad y salud que son paritarios, ¿vale? Que tienen que estar formados partes iguales, tanto por la empresa como por los trabajadores. Y los departamentos de prevención lo que sabemos hacer es actuar, pero no por parte de empresa ni por trabajadores, sino como asesores, ¿vale? Digamos con voz pero sin voto. Pues un poquito esa es la tendencia, crear comités que en lo que se pongan en la mesa, pues lo que se está haciendo, lo que se está consiguiendo y demás. Esa sería la parte de reunir. Luego pasamos a evaluar, ¿vale? Vamos a reunir datos demográficos de la fuerza de trabajo, de la línea base sobre asentismo, incapacidades temporales o permanentes y la rotación de personal. Básicamente, para mí esto es fundamental. Yo en la empresa, para mí el asentismo es un factor muy importante. Es decir, si hay una falta de compromiso, si hay unos daños que muchas veces no se reconocen como accidentes laborales, ¿vale? Al final esto repercute en el asentismo. Evidentemente la gente, lo que hemos dicho antes, si tiene la opción de elegir si me pongo de baja o no me pongo de baja porque me siento un poco mal, porque no aguanto, pero algunos aguantan, otros se coge la baja, pues al final el hecho de que haya unos riesgos psicosociales que se estén materializando, evidentemente va a repercutir claramente en el asentismo. Y en la rotación de personal, gente que abandona la entidad, pues por supuesto, mucho más, evidentemente. Si estás en un 70-80% de la gente que se te está yendo, evidentemente es por alguna razón, ¿vale? Y es por un tema de salud seguramente, de salud mental. Vamos a conducir una encuesta confidencial e integral acerca de su estado de salud, ¿vale? Sus preocupaciones respecto a la salud, seguridad y bienestar, fuentes de estrés en el espacio de trabajo o en el hogar, liderazgo, compromiso del empleado, etcétera, ¿vale? Esto también nos puede dar una pista a lo que se llaman los informes epidemiológicos, ¿vale? Que es decir, del total de reconocimientos médicos que hemos realizado en la empresa, vamos a ver en qué situación estamos en cuanto a hipertensión, diabetes, incluso estrés, ¿vale? Esos son indicios que nos pueden ayudar. En esa encuesta podemos preguntar qué es lo que podrían hacer como individuos para mejorar su salud y cómo piensan que el empleador puede ayudar, ¿vale? Es decir, estas son las condiciones, tú las conoces, pero de qué manera, qué podemos hacer
qué podemos innovar, qué podemos ir más allá para que fomentar la salud. Y luego, pues una cosa que es positiva es hacer una auditoría integral para evaluar todos los peligros y riesgos en el espacio de trabajo o revisar los resultados de los reportes de inspección del espacio de trabajo, ¿vale? Estamos en la fase 3, evaluar. Llega el momento de priorizar. Y al priorizar, lo que vamos a hacer es analizar los resultados de la encuesta o el informe epidemiológico que hemos visto antes y los resultados de la auditoría de inspección, ¿vale? En función de esos resultados, lo que vamos a hacer es priorizar alineando las áreas urgentes con las más requeridas por los empleados, ¿vale? De esa manera estaremos alineados y les estaremos escuchando. Vamos a la siguiente fase, a la fase 5, que es planear. Esto es fundamental, como decíamos, el desarrollar un plan director, un plan estratégico a largo plazo, ¿vale? Con de 3 a 5 años, ¿vale? Yo mínimo, evidentemente, yo recomiendo 3. Y aquí, si lo hacemos, esto parte de una matriz DAFO, es decir, una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, donde vamos a ver la situación actual y qué queremos conseguir en esos 5 años, ¿vale? Vamos a desarrollar en base a ese plan estratégico, a ese plan director, unos planes anuales, ¿vale? Con unos planes de acción detallados para cada actividad, una nueva política o programa. Es decir, y vamos a hacer una revisión de esto, pues ya digamos trimestral, de los objetivos conseguidos, de lo que estamos haciendo. Vamos a incluir actividades que se ocupen de desarrollar alerta, conocimiento y construcción de habilidades, cambios conductuales y ajustes ambientales organizacionales, ¿vale? Dentro de esa planificación, de ese plan director. Y en cada plan específico, lo que vamos a hacer es incluir el proceso y las metas finales, al igual que los planes de evaluación, plazos, presupuesto y planes de mantenimiento, ¿vale? Esa sería la fase de planificación. Vamos a la fase de hacer. Vamos a dividir las responsabilidades entre los miembros del comité, el comité de sostenibilidad, o llamémoslo como queramos, que hemos comentado antes, ¿vale? Vamos a hacer reuniones mensuales o bimestrales o trimestrales, ¿vale? Para evaluar el progreso en todos los proyectos que estamos llevando a cabo y que hemos planificado. Y pasamos a la fase de evaluar, que vamos a comparar el proceso y los resultados de cada actividad contra los planes de evaluación. Por último, en el ciclo de mejora continua, como sabéis, en la última fase, vamos a, sobre una base anual, reevaluar el plan a 3-5 años y vamos a actualizarlo. Vamos a repetir la encuesta cada 2 años y vamos a monitorear los cambios a lo largo del tiempo y vamos a desarrollar planes anuales basados en las evaluaciones del año anterior, ¿vale? Vamos a ir renovando y vamos a hacer cada vez planes anuales en mejores condiciones, ¿vale? Con lo cual, si recordáis antes hemos hablado de las avenidas de influencias, ese sería el esquema completo, ¿vale? Pues que nos dice prácticamente todo, ¿vale? Es decir, dónde nos focalizamos en el ambiente físico de trabajo, en el entorno psicosocial, en los recursos personales de salud y en la implicación de la empresa en la comunidad. Y aquí tenemos todo el proceso, movilizar, o sea, empezamos, sí, movilizar, reunir, evaluar, priorizar, planear, hacer, reevaluar y mejorar, ¿vale? Sería todo el proceso completo, basado en lo que hemos dicho antes de la misión, la ética y los valores y la participación de los trabajadores y la política de la empresa donde existe ese compromiso. Básicamente, ese sería el esquema fundamental de cómo implantar un sistema de gestión de entorno laboral saludable. Pues visto un poquito esa teoría que es importante de cómo tenemos que enfocarnos hacia a crear un sistema de gestión, la OMS nos explica, nos relaciona una batería de medidas que dentro de todo este contexto, ¿vale? Pues han sido efectivas, se han demostrado como efectivas en las empresas, ¿vale? Igualmente nos dice otras que no han sido efectivas, aunque ha habido buena intención. Entonces, si os parece, vamos a empezar con la parte, digamos, más práctica, diría yo, ¿vale? De medidas que sí funcionan en la empresa cuando queremos implantar el entorno laboral saludable, ¿vale? No, es efectivo que gestionemos la discapacidad. Es decir, que y ya no solo la discapacidad, es decir, si contratamos, si en nuestra entidad entra alguien, digamos, con alguna limitación o posible dolor o secuela, pues es importante que sepamos exactamente cuáles son sus limitaciones. Es decir, os pongo un ejemplo, una persona que viene con un problema de espalda, evidentemente al final pues, va a rendir menos, lógicamente, y va a estar de baja laboral o de baja por contingencia común, ¿vale? Evidentemente, ante cualquier indicio que tengamos de una posible dolencia o limitación, pues tenemos que saber exactamente cuáles son
sus limitaciones y adaptar el puesto, ¿vale? Ya no solamente, como digo, en el caso de la discapacidad, que eso es fundamental, lógicamente, que sepamos exactamente qué es lo que puede hacer para hacerlo en condiciones de seguridad, sino también cualquier persona que diga que tiene una dolencia, ¿vale? Eh, Esto, por mi experiencia, no sé si os pasará a vosotros, a las personas que se incorporan tras un largo periodo de ausencia por motivos de salud, es probable que luego recaigan, ¿vale? Y que tengan una continuidad de bajas, bueno, por ese motivo, o por otro, o asociado, ¿vale? Entonces es fundamental que hagamos un reconocimiento completo de esa persona, ¿vale? Para conocer sus limitaciones y saber cómo tenemos que adaptar el puesto de trabajo. Esto se ha demostrado totalmente como muy efectivo, ¿vale? Em, el tema de ergonomía, ¿vale? Los ajustes del puesto de trabajo combinados con capacitación en ergonomía. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo puedo comprar una silla para toda la oficina, ¿vale? Y esa silla, bueno, pues he visto que es regulable en altura, en respaldo, etcétera. La silla, pues perfecto. Pero si no lo completo con una capacitación, con una formación en ergonomía, en cómo sentarse, pues evidentemente el problema no es la silla, sino que la gente no se sienta bien, ¿vale? Es decir, se inclina hacia adelante, se pone la pantalla muy cerca o muy lejos, ¿vale? Entonces al final, aunque yo tenga una máquina, una silla en este caso, muy completa, muy cómoda, si yo no lo combino con una formación, evidentemente no va a ser efectivo. Con lo cual es fundamental que complemente ambas cosas, ¿vale? Los programas ergonómicos participativos. Como hemos dicho antes, la participación del empleado es fundamental, ¿vale? Para asegurar que todo el resultado. Y volvemos al ejemplo de anterior, es decir, la silla. Em, si yo por mi cuenta compro una silla que a mí me parece que está muy bien, pero no cuento con el trabajador, pues posiblemente tenga incidencias y tal. Con lo cual, pues por ejemplo, consultar no digo con todos los trabajadores, pero con un pequeño comité, un pequeño grupo representativo, ¿vale? Sí que va a ser más eficaz que las inversiones que yo haga en equipamiento, ¿vale? Pues tengan más éxito, ¿vale? En el regreso al trabajo después de dolencias lumbares, que como sabéis es una de las causas de baja más frecuentes, yo diría que ahora mismo las dolencias lumbares, el tema de espalda con los temas psicológicos, ansiedad, etcétera, son la mayor causa de las bajas, ¿vale? Pues en ese regreso es importante para los trabajadores estar activos y regresar a las actividades ordinarias tan pronto como sea posible, ¿vale? Una combinación de manejo clínico óptico, programa de rehabilitación y la intervención dentro del espacio de trabajo es más efectivo. Es decir, tenemos la tendencia, o existe la tendencia, a creer que, bueno, por un tema de espalda y sobre todo lumbar, que es lo que más ocurre, hay que regresar al trabajo, pues en mejores condiciones, mejor. Es posible, sí, pero muchas veces ese ajuste, si ya lo hacemos en el trabajo, es mucho más efectivo que esperar más tiempo de baja, ¿vale? Esto os hablo de una evidencia que establece la OMS, no es que lo diga yo, ¿vale? Lo que también es efectivo son las medidas técnico-ergonómicas que pueden reducir la sobrecarga para la espalda y extremidades superiores, aumentando la productividad y reduciendo la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué significa esto? Perdóname, que lo he puesto así y al final no he puesto el nombre. ¿Vale? Pues esas medidas técnico-ergonómicas también pueden reducir esa sobrecarga. Una campaña múltiple de seguridad y un programa múltiple acerca de drogas pueden reducir accidentes, ¿vale? Pues igual, esto también se ha demostrado como efectivo. Seguimos en el área de seguridad y salud ocupacional, ¿vale? La primera avenida de influencia. Y ahora vamos a nombrar evidencias, actuaciones que no han tenido éxito, que generalmente no tienen éxito, que son los ajustes ergonómicos en el puesto de trabajo solamente. Es decir, si no lo complementamos con una capacitación, como hemos dicho antes, pues seguramente no tenga el éxito que queramos, ¿vale? O solo la capacitación ergonómica. Pues igual, si yo doy un curso de formación para cómo manipular una carga, pero luego esa carga me pesa 30 kilos o tiene una forma o tiene un agarre que no es fácil, pues evidentemente, por muy buena formación que dé, pues evidentemente no voy a conseguir el objetivo, no voy a promover la salud. Em,
Soporte lumbares, ¿vale? Es una cosa que parece que está muy de moda, que todo el mundo pide, pero no es efectivo, ¿vale? Un soporte lumbar por sí no previene el dolor lumbar. Es mucho más efectivo lo que hemos dicho antes, una formación, una buena silla que estructuralmente tenga ese apoyo lumbar, ¿vale? Pero el soporte lumbar no suele ser efectivo. El uso de cinturones lumbares. Cuando se tiende a coger mucho peso, una de las cosas que más nos dicen los trabajadores es que si, ¿por qué no suministramos o si no suministramos cinturones lumbares? Esto es contraproducente, ¿vale? Es contraproducente, ¿por qué? Porque, digamos, el tener un cinturón lumbar lo que te hace es sujetar en exceso la musculatura lumbar, ¿vale? Y al final no la desarrollas, digamos que se atrofia poco a poco, ¿vale? Con lo cual, al ponerte un cinturón, aunque parezca que te haga un bien, todo lo contrario, ¿no? Te está impidiendo el que desarrolles esa musculatura, con lo cual, si tú sigues manipulando cargas en una cadena de producción, en un almacén, etcétera, pues al final esto va en contra del objetivo, ¿no? Los periodos de descanso combinados con ejercicio durante estos periodos, ¿vale? Suele dar resultado al principio, ¿vale? Pero evidentemente el descanso está para socializar, para otras cosas, y al final, aunque se hagan estas actividades, con el tiempo se acaban desmoronando, ¿vale? Acaban cayendo y no suelen ser eficaces, ¿vale? Pasamos a la segunda área, segunda área de influencia, y vamos a ver medidas de éxito que tienen éxito en el punto psicosocial. Pues abordar, por ejemplo, el estrés desde un punto de vista individual y organizacional, ¿vale? Es decir, esto parte de, como decimos, de un propósito y de un compromiso de salud por parte de la dirección. Y esa es una parte fundamental organizacional, pero también desde un punto de vista individual. Es decir, hay que formar a los trabajadores mediante talleres, mediante entrenamiento en el manejo del estrés, ¿vale? Lo que hemos comentado antes del entrenamiento cognitivo, ¿vale? Vamos a llevar a cabo intervenciones que combinen el manejo personal del estrés con esfuerzos organizacionales para incrementar la participación en la toma de decisiones y resolución de problemas, incrementar el apoyo social y mejorar la comunicación organizacional. Bueno, pues aquí veis varios aspectos que generalmente funcionan. Volvemos otra vez al tema de manejar el estrés de manera individual, de manera protegiendo al trabajador individualmente. Vamos a involucrar, es una buena práctica, a los trabajadores, vamos a hacerles participar en la planificación, implementación y evaluación de los cambios, ¿vale? Informarles transparentemente de los cambios que se pueden llevar a cabo. Eso va a facilitar luego la adaptación. Vamos a dar apoyo de los directivos a los empleados a través de una comunicación efectiva, transparente y bidireccional, ¿vale? Esta comunicación efectiva lo que previene es el síndrome de estar quemado, la ansiedad, el estrés y en general los síntomas, ¿vale? Relacionados con el estrés. Esfuerzos organizacionales para reducir el estrés por medio del rediseño del trabajo. Es decir, hay una parte fundamental que es decir que lo mejor es rediseñar. Es decir, si yo tengo una política de turnos donde es mañana, tarde, noche, etcétera, que me perjudica a mi higiene del sueño, pues evidentemente lo que tengo que intervenir es en el origen, es en reducir, digamos, esa rotación, por ejemplo. Las medidas que evocan una cultura organizacional mejoran la salud musculoesquelética. Bueno, pues esto es, aunque parezca que no tiene sentido, es una relación que se ha evidenciado científicamente, ¿vale? Que esto es así. Continuamos. La capacitación de empleados en intervenciones psicosociales para mejorar las habilidades de rol impactan positivamente en el burnout a corto plazo. Es decir, si yo incorporo a una persona nueva, bueno, una persona que lleve tiempo en la empresa, y esa persona no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, eso al final, evidentemente, acaba en un síndrome de quemado, ¿vale? Igualmente, pues puede haber cuestiones religiosas o otro tipo, pues en tareas que tenga que hacer y que realmente pues a él pues considere que no debe hacerlas, ¿vale? Pues digamos, capacitar en él y que sepa exactamente cuál es su rol, previene ese síndrome de estar quemado. En cuanto a evidencias no efectivas en intervenciones psicosociales, pues no hay estudios que arrojan consistentemente evidencia de la falta de efectividad de las intervenciones psicosociales, con lo cual, bueno, pues todo lo que se ha hecho a nivel psicosocial, todas las medidas preventivas que hemos aplicado, se han demostrado hasta ahora en mayor o menor medida como efectivas, ¿vale? Pasamos a la tercera avenida de influencia,
¿Qué son los recursos personales de salud? Vale, pues aquí cosas que han demostrado que son eficaces es el programa de promoción de la salud, que deben tener metas y objetivos claros, lo hemos comentado antes, ligados a los objetivos de negocios, con fuerte apoyo y compromiso de la parte directiva, e involucrar a los empleados a todos los niveles, ¿vale? Esto es lo más efectivo a nivel de promoción de la salud. Se han demostrado efectivos también programas de ejercicio que incrementan las actividades físicas de los empleados, previenen trastornos musculoesqueléticos y disminuyen el cansancio y la fatiga. Proveer facilidades para practicar deportes, aquí lo que hemos comentado antes. Hay empresas que tienen grandes instalaciones y, por ejemplo, se me da a la cabeza en Alovera, Mao, por ejemplo, que tiene pues como una pista para correr que rodea toda la planta, toda la fábrica. Bueno, pues evidentemente no sea posible siempre eso, pero sí que, oye, pues si conseguimos acuerdos con alguna entidad deportiva, o lo que os comentaba antes, si tenemos una plataforma de las que son gratuitas, que llevan una app donde fomentamos el deporte o los retos entre compañeros, bueno, de alguna manera eso al final repercute, impacta positivamente en la organización. Lo que también es efectivo son los programas para reducir la conducta de fumar, controlar el peso, mejorar las actitudes hacia la nutrición, bajar el colesterol de la sangre y aumentar la actividad física. Eso es efectivo en participantes, aunque sí que es verdad que a lo mejor pues, un porcentaje de la gente que se involucra, que empieza, pues al final no acaba, lo que hemos comentado antes, de a medio y largo plazo, pues a lo mejor alguien se cae, pero bueno, generalmente suelen ser efectivos. Los programas de promoción de la salud, enfocados a la actividad física y a la dieta, impactan en mejorar algunos efectos de la salud, como la obesidad, la diabetes y los factores de riesgo cardiovasculares. Incrementar la tasa de participación, utilizando procesos participativos para involucrar a los trabajadores y los representantes desde la preparación y ejecución de las medidas. Volvemos otra vez al tema de la participación. Individualizar la intervención de acuerdo a las características personales del empleado. ¿Vale? Evidentemente, si nosotros queremos, aparte del informe epidemiológico grupal, que nos va a decir las características epidemiológicas, donde si en nuestra organización pues, estamos en un alto porcentaje de obesidad, de falta de sueño, si además somos capaces de implantar con un servicio médico o con una plataforma digital de salud, pues que cada trabajador, metiendo sus datos antropométricos y demás, pues se le haga un programa individual, lógicamente va a ser mucho más eficaz que el llevar a cabo programas, digamos, colectivos no individualizados. Continuamos con más medidas. Los programas de ejercicio relacionados al trabajo son efectivos en la reducción de accidentes, ¿vale? Es otra evidencia. Llevar a cabo un programa integral para aumentar la actividad física, incluyendo atención individual, educación en promoción de la salud y facilidades para hacer ejercicio, es más efectivo que los programas de enfoque simple. ¿Vale? Una cosa que funciona son mejor los avisos de prohibición de fumar, es decir, el prohibir el fumar en el espacio de trabajo, son más efectivos que limitar las áreas de fumar. Es decir, si nosotros creamos, como por ejemplo los aeropuertos, un área donde se puede fumar, pues evidentemente estamos fomentando de alguna manera que se pueda hacerlo, ¿vale? De esta manera se disminuye el número de fumadores y el número de cigarros fumados por un fumador habitual. Más medidas eficaces. Los programas de grupos para dejar de fumar son efectivos, pero la atención individual, es decir, individualizar otra vez la intervención, es un factor de éxito mucho más importante que los programas de grupos. Programas de manejo del estrés dirigidos a la persona pueden ser efectivos cuando se utilice un abordaje cognitivo-conductual con o sin componentes de relajación. Esto es lo que hemos comentado antes, ¿vale? De un punto de vista organizacional es importante esa intervención, pero también crear talleres o consultas a los trabajadores donde, digamos, podamos enseñar a ese trabajador a focalizar su estrés, a una orientación positiva, esto hay muchas técnicas, lo que se llaman ideas irracionales, lo que se llama reorganización cognitiva, ¿vale? Pues eso es una de las cosas que en ASEA hemos implantado y que nos ha dado un muy buen resultado. Es decir, la gente cuando ha pasado por talleres donde le hemos, digamos, orientado a enfocar los estímulos de una manera más positiva, pues al final sí que es verdad que es importante. La relajación, como pone aquí, puede ser importante, ¿vale? Y cuando estemos en alguna situación que nos requiera una activación, como puede ser pues una intervención o
un curso, una ponencia en un congreso, que seguramente que se active, pues digamos, el utilizar técnicas de relajación es positivo. Sin embargo, como digo, a mí no me parece lo más importante. Lo más importante es el trabajar cognitivamente para orientar los estímulos hacia una parte positiva. Y seguimos otra medida efectiva. Son los paquetes de promoción de la salud y entrenamiento en estilos de vida basados en la web pueden mejorar el bienestar mental, ¿vale? Lo que hemos hablado de las plataformas de salud. Más medidas que son efectivas, proveer de comida y bebidas saludables en el espacio de trabajo. Esto es lo que hemos comentado, que ahora es bastante fácil porque hay muchas máquinas de vending y demás, y todos sabemos cuáles son los productos que son saludables. Vamos a proveer espacio para ejercicio, si es posible, y si no, repetimos, puede ser un concierto con alguna entidad, lo que se puede hacer. Promover el uso de escaleras, ¿vale? Eso es una cosa que se hace bastante y es pues, implantar, o sea, poner mensajes, poner carteles, serigrafías en las paredes de los edificios, ¿vale? Y promoviendo pues, que se suba por las escaleras en vez de por el ascensor, ¿vale? Ahora con el COVID hemos adquirido una inercia de utilizar las escaleras que seguramente nos ha beneficiado y que podemos mantener, que debemos luchar por mantener, ¿no? Vamos a involucrar siempre que sea posible a la familia. Es una cosa que da muy buen resultado, hacer eventos con familia, porque de esa manera pues, aumenta tu compromiso. Vamos a proporcionar estrategias individuales de cambio de hábitos, ¿vale? Ya sabéis que bueno, un hábito, si entrenamos en 20, 21 días, posiblemente ya estemos en un nuevo escenario. Vamos a integrar los programas de promoción de la salud dentro de las operaciones de la organización, ¿vale? Siempre que sea posible. Y vamos a abordar al mismo tiempo factores individuales, ambientales, políticos y culturales que afectan a la salud y la productividad. Continuamos con medidas efectivas. Vamos a adaptar los programas a necesidades específicas, ¿vale? Vamos a conocer bien qué es nuestra actividad, qué riesgos o qué dolencias que conlleva nuestra actividad y vamos a adaptar esos programas de salud a esas necesidades. Vamos a intentar lograr una alta participación. Vamos a evaluar rigurosamente hasta qué punto estamos consiguiendo los objetivos de esos programas de salud, a ver si los estamos consiguiendo las metas. Vamos a comunicar los resultados de éxito a las partes interesadas, ¿vale? Para que sigamos creyendo en que esto tiene su utilidad. Y en cuanto a medidas no efectivas, en cuanto a recursos personales de salud, en la tercera avenida de influencia, nos referimos en cuanto al manejo de estrés, no hay una evidencia de que un taller sea útil, ¿vale? Es decir, puede ser útil a corto plazo, pero realmente lo que es útil a nivel de manejo del estrés, de gestión del estrés, es una programación, ¿vale? Con entrenamiento. Una cosa que nosotros implantamos y que tenemos nos da buen resultado y así nos lo comunican los asistentes, es decir, sí, hacer un taller inicial, plantear unos deberes, unas tareas, un entrenamiento, repetir ese taller la semana siguiente, seguir avanzando, eso sí es útil. Pero si solamente nos quedamos en un taller, bueno, no digo que no sea positivo, pero al final no es tan útil como una programación, digamos, con entrenamiento y con tareas. No suele ser tampoco de éxito en los programas que se limitan a ofrecer información o consejos sobre temas de salud, es decir, las publicaciones de artículos en una intranet o una charla corta de media hora tal. Bueno, o sea, como digo, es positivo, puede que te aporte algo, pero al final no suele haber mucho impacto en la salud a medio o largo plazo. No suelen ser eficaces, efectivos los programas de ejercicios en el espacio de trabajo, tienen poco efecto en la flexibilidad muscular, peso corporal, masa corporal, lípidos en la sangre y presión arterial. Es decir, hay, por ejemplo, en las pausas decimos, pues vamos a hacer estiramientos, vamos a levantarnos, vamos a hacer ejercicios. Eso al final también suele implantarse las empresas, pero generalmente no se suele mantener y no suele ser de éxito. Los programas de autoayuda en cuanto a dejar de fumar, tanto a nivel digital como escritos, es decir, es mucho más eficaz, como hemos visto en la parte anterior, pues los programas, digamos, grupales, ¿vale? También digitales, ¿vale? Pero cuando es una autoayuda, cuando depende solamente del trabajador, da éxito en un porcentaje muy bajo, muy bajito. Los programas en el trabajo para reducir la obesidad a largo plazo, es decir, incluso con consultas y demás, al final lo que se ha visto es que, bueno, pues al final a largo plazo todo se deshace, o sea, no se mantiene, digamos, ese interés en reducir obesidad. Y bueno, y luego la parte, por último, de
de la comunidad, pues básicamente algunos ejemplos, ¿vale? Que la propia norma de la OMS pues establece. Aquí, como vais a tener la presentación, casi prefiero que lo veáis vosotros y, y nada, y si os puede ayudar en algo, pues adelante, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? De situaciones con respuesta potencial que pueda dar la empresa y resultado potencial en la comunidad. Pero como digo, esta parte, pues casi mejor si sois vosotros quienes lo veis y lo consultáis, ¿vale? En cualquier manera lo podéis hacer en la propia norma de la OMS, que por supuesto está disponible en Internet. Como conclusiones, pues a ver, como hemos dicho al principio, queda mucho por hacer, por mejorar globalmente a nivel de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Es decir, venimos de un cumplimiento donde lo que nos preocupa es digamos, el cumplimiento a nivel de inspección de trabajo, de requisitos legales, y es verdad que la tendencia es hacia un modelo de salud en la entidad, en la empresa, pero queda mucho por hacer. Realmente hay muchas empresas todavía que publican, que hacen cosas y a lo mejor tiene algo, digamos, de publicidad, pero que no es tan efectivo, no es tan real. Debemos desarrollar e implementar políticas a nivel nacional y empresa para apoyar la salud del trabajador. Tenemos claro que la salud debe protegerse y promoverse en el espacio de trabajo. Debemos comunicar las prácticas efectivas y basadas en evidencia para mejorar la salud de los trabajadores. La salud de los trabajadores debe ser considerada en el más amplio contexto de educación, negocio, comercio y desarrollo económico. Son cosas que hemos visto. Y al final, de lo que se trata, el objetivo esperado es que los espacios laborales sean saludables de acuerdo a la definición que hemos visto de la OMS, ¿vale? Con lo cual, los trabajadores y jefes deben colaborar en un proceso de mejora continua para promover esa seguridad y salud y bienestar y la sostenibilidad del ambiente de trabajo en base a los indicadores que hemos visto, ¿vale? Las áreas de influencia. Es decir, la salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo, la salud, seguridad y bienestar concernientes al medio psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo, los recursos de salud personales del ambiente de trabajo y, como hemos visto por último, las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y la de otros miembros de la comunidad. Y básicamente esto es lo que os quería comentar. Si os parece, pues el tiempo que nos queda, vamos a intentar preguntas que tengáis, que planteemos algún diálogo, algún debate. Entonces, sobre todo, quería que me planteaseis pues, dudas y bueno, que hablaros un poquito de lo que hemos visto, qué os parece, si veis que es viable, si veis que tiene agujeros, un poquito cómo lo veis, ¿vale? Yo te doy las gracias por tu intervención. Sí quería comunicarte que efectivamente, es decir, que es lo que comentaba al principio y tú lo has expuesto muy bien, lo que es una integración y un paraguas mucho más amplio desde la prevención de riesgos laborales, que simplemente es el control, la eliminación, la reducción de riesgos que pueden dañar la salud, y también hay una parte preventiva, a un programa mucho más amplio que es la mejora, tal como decía la definición de la OMS, del bienestar biopsicosocial, el estado óptimo de bienestar biopsicosocial. Y hacia eso vamos encaminadas todas las empresas. Nosotros también, es decir, la universidad pública es una entidad compleja, difícil, pero bueno, ya se están haciendo muchos esfuerzos. Y de hecho, además, en la CRUE, en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ya hay programas de empresas saludables. Y se están haciendo bastantes avances dentro de empresas saludables. Nosotros quizá a lo mejor estamos desarrollando algunas actividades, quizá a lo mejor no todavía muy conocidas, y tenemos ahora mismo ya desarrollando lo que es la estrategia de la actividad física, el deporte y la salud. Y dentro de esa estrategia estamos desarrollando, vamos a desarrollar un programa del desarrollo de hábitos saludables en cuanto a nutrición. Y después hay otro programa también para la actividad física, junto con la Escuela de Deportes de la Universidad Complutense. Tenemos también un programa que está ahora mismo vigente. Lo que estaba diciendo que ahí tenemos un programa de óptica también relacionado con toda la visión en deportistas, y un programa de podología también para aquellos deportistas. Es decir, que todas esas actividades las estamos incluyendo en esa estrategia que es parte de empresas saludables.
y que bueno, que en eso estamos. Entonces, bueno, es difícil, es muy complejo y es difícil, pero es lo que nos queda, es que tenemos que ir hacia eso, tenemos que ir hacia una integración y hacia conseguir el bienestar de los trabajadores. Como bien decías, solamente así se consigue un mayor compromiso, se consigue una mayor satisfacción de los trabajadores y se consigue una actitud positiva, o sea, como lo que es comunidad. Nos falta lo de la integración de las familias, eso todavía no lo hemos conseguido, que yo sepa. Claro, Aunque yo sí que he participado en alguna de, bueno, en algún acto que se ha hecho con familias dentro de empresas, pero eso todavía aquí no. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Es que yo no bueno, puedo hablar. yo un poco, si me permitís, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, lo que he querido que vieseis es ahora mismo, digamos, la referencia a nivel internacional incluso, que es el modelo de OMS, ¿vale? Donde se establecen los puntos de referencia para lo que dice Yolanda, ¿no? Para consolidarlo y para mejorar y en vuestro caso, Yolanda, pues llegar a las familias. Yo simplemente dar mi punto de vista como profesional de esto, que como llevo mucho tiempo en esto, yo cuando empecé la prevención, pues evidentemente las empresas que buscaban, pues técnicos, responsables, donde, bueno, pues previésemos accidentes, diésemos formación y tal, las empresas ya no pagan para eso. A mí no me pagan ya para eso. Eso es una cosa que ha quedado atrás, ¿vale? Evidentemente, ahora mismo lo que buscan las empresas es que los profesionales de la prevención de la salud laboral aportemos valor, ¿vale? Aportemos valor a la empresa, no solamente que nos enfoquemos a cumplimiento. Y lo que dice Yolanda. Y eso es una muestra, una señal de que las empresas se están involucrando cada vez más, ¿vale? Decía Yolanda, pues estamos haciendo un montón de cosas, pero el tema familia seguramente vayamos más allá. Pues efectivamente, de eso se trata, ¿no? Y es lo que digo, ahora mismo cualquier puesto de responsable de prevención que tengamos en el mercado, al final lo que busca son profesionales que sean capaces de dirigir a las empresas hacia eso, ¿no? Porque venimos ya de un tiempo en el que el cumplimiento ya no es, o sea, ya no hacemos las cosas por hacer, ya no hacemos las cosas por cumplir, sino que realmente nos hemos demostrado claramente que un trabajador saludable, un trabajador comprometido es mucho más productivo y evidentemente esto es así. Y esto ha venido para quedarse las empresas. Y bueno, felicidades Yolanda por las iniciativas que has comentado. Y nada, yo por mi parte os voy a pasar, bueno, voy a pasar a Yolanda mi dato de contacto, mi correo electrónico y teléfono, y si necesitáis cualquier cosa que os pueda ayudar, ¿vale? Pues bueno, pues estoy a vuestra disposición. Uh -huh. ¿Vale? Muchísimas gracias, Antonio.